¿Alguna vez has sentido cómo el mundo entero se detiene en un instante? ¿Has experimentado ese momento en que el tiempo parece congelarse y cada segundo se convierte en una eternidad? Era un martes de octubre cuando el silencio mortal invadió la majestuosa mansión de los Wellington, una familia cuya fortuna se medía en millones, pero cuya felicidad, hasta ese momento, parecía incalculable. El pequeño Alexander, de apenas 8 meses, había dejado de respirar. Sus labios, antes rosados como pétalos de primavera, ahora mostraban un azul aterrador que helaba la sangre de cualquiera que lo contemplara. Sus pequeños puños, que solían moverse con la vitalidad propia de la infancia, yacían inmóviles junto a su cuerpecito frágil. El aire acondicionado de la habitación creaba un zumbido constante que ahora sonaba como el lamento de un alma en pena, mientras las cortinas de seda italiana ondeaban suavemente, ajenas a la tragedia que se desarrollaba ante ellas. Victoria Wellington, la madre, se quedó paralizada junto a la cuna de caoba tallada a mano, sus manos temblorosas cubiertas de diamantes que brillaban con una luz fría e inútil en ese momento desesperante. Sus ojos azules, normalmente llenos de orgullo y determinación, ahora reflejaban un terror primordial que ninguna riqueza podría aliviar. Dios mío, gritaba con una voz quebrada que resonaba por los pasillos de mármol como el eco de una pesadilla. Charles Wellington, el patriarca de la familia, corrió escaleras arriba con pasos que hacían temblar toda la estructura de la casa. Su rostro, siempre sereno y controlado en las juntas de negocios más importantes, ahora estaba desencajado por la desesperación. Sus zapatos de cuero italiano resbalaban en el suelo pulido mientras su mente millonaria, acostumbrada a resolver cualquier problema con dinero, se enfrentaba a una realidad cruel. Había situaciones que ninguna fortuna podía comprar. Pero en medio de ese caos, cuando todos los privilegios del mundo parecían inútiles, apareció ella, María Elena Rodríguez, una mujer de 43 años cuyas manos curtidas por el trabajo habían conocido más dolor que consuelo, se abría paso entre la multitud de empleados paralizados. Su uniforme gris de empleada doméstica contrastaba dramáticamente con los lujosos vestidos de seda que rodeaban la escena. Pero en sus ojos brillaba algo que ningún dinero podría comprar: la determinación pura de una madre que había perdido todo, excepto su voluntad de luchar. Sin esperar órdenes, sin pedir permiso, María Elena tomó al pequeño Alexander en sus brazos morenos y comenzó a aplicar las técnicas de reanimación que había aprendido años atrás, cuando trabajaba como voluntaria en un hospital público de su país natal. Sus dedos se movían con una precisión casi divina, mientras susurraba oraciones en español que llenaban el aire de una energía sagrada y poderosa. ¿Qué harías tú si en tus brazos un bebé dejara de respirar? ¿Crees que el destino puede poner a las personas correctas en el momento exacto? El contraste entre dos mundos. La historia de cómo María Elena llegó a la mansión Wellington comenzó 6 meses antes, en una mañana lluviosa de abril que parecía presagiar cambios trascendentales. Había cruzado 3 fronteras y viajado durante 48 horas seguidas en autobuses destartalados, cargando únicamente una pequeña maleta de cartón y un corazón lleno de esperanza marchita por las tragedias del pasado. La mansión de los Wellington se alzaba como un palacio de cuento de hadas en las colinas más exclusivas de la ciudad, rodeada de jardines que parecían salidos de las páginas de una revista de arquitectura. Cada ventana era un marco perfecto que enmarcaba vistas que costaban millones de dólares, mientras que las fuentes de mármol cantaban melodías constantes que se mezclaban con el susurro del viento entre los robles centenarios. Victoria Wellington había contratado a María Elena después de una entrevista de apenas 15 minutos, más por necesidad urgente que por convicción. Necesitaba a alguien que cuidara de Alexander, mientras ella y Charles asistían a sus innumerables compromisos sociales, reuniones de negocios y eventos benéficos que mantenían su estatus en la alta sociedad. La primera impresión fue un choque cultural devastador. María Elena, acostumbrada a hogares humildes donde el amor se servía en platos sencillos y las caricias no tenían horarios establecidos,
Se encontró en un mundo donde todo parecía medido, calculado y frío como el mármol que cubría cada superficie. Victoria trataba a Alexander con un amor distante, casi protocolar. Lo alimentaba siguiendo horarios estrictos establecidos por una nutricionista privada. Lo vestía con ropas de diseñador que costaban más que el salario anual de María Elena, y lo paseaba en una carreola que parecía una obra de arte moderno. Pero había algo que faltaba en esas interacciones: la calidez natural, los susurros tiernos, las canciones de cuna que salen del alma sin necesidad de ser planeadas. María Elena observaba todo esto con ojos que habían visto demasiado dolor para juzgar con dureza, pero que también habían conocido el amor puro que existe entre una madre y su hijo. Poco a poco, cuando Victoria se ausentaba para sus actividades sociales, María Elena comenzó a llenar esos vacíos emocionales que rodeaban al pequeño Alexander. Le cantaba canciones de cuna en español que su propia abuela le había enseñado. Le contaba historias de tierras lejanas donde los niños pobres encontraban tesoros más valiosos que el oro, y lo mecía en sus brazos, con movimientos que parecían una danza ancestral transmitida de generación en generación. La mansión comenzó a transformarse sutilmente. Los pasillos que antes resonaban únicamente con el repiqueteo de tacones altos sobre el mármol, ahora se llenaban de risas infantiles. Las habitaciones que parecían museos intocables se convertían en espacios donde la alegría tenía permiso de existir. Alexander comenzó a sonreír más, a dormir mejor y a mostrar esa vitalidad natural que Victoria había creído que era simplemente parte de su personalidad reservada. Pero los cambios más profundos estaban ocurriendo en el corazón de María Elena. Cada sonrisa de Alexander sanaba una herida invisible en su alma. Cada momento de cuidado la conectaba con recuerdos dolorosos, pero también hermosos de su propio hijo, perdido años atrás en circunstancias que la vida le había arrebatado sin piedad. Si has llegado hasta aquí, por favor suscríbete y activa la campanita de notificaciones, porque lo que está por revelarse cambiará para siempre tu perspectiva sobre el poder del amor verdadero y la importancia de valorar a las personas por su corazón, no por su origen social. El momento del caos. ¿Has escuchado alguna vez el sonido del silencio mortal? No es la ausencia de ruido, sino algo mucho más aterrador. Es el momento en que la vida misma parece detenerse, cuando el universo entero contiene la respiración, esperando un milagro. Ese fue exactamente el sonido que llenó la habitación de Alexander Wellington aquel martes fatídico de octubre. María Elena estaba doblando la ropa del pequeño en el vestidor contiguo cuando escuchó el grito desgarrador de Victoria. No era un grito cualquiera. Era el lamento primitivo de una madre que se enfrenta a su peor pesadilla. Era un sonido que María Elena reconoció inmediatamente, porque ella misma lo había emitido años atrás, en circunstancias que su corazón se negaba a recordar completamente. Corrió hacia la habitación principal y la escena que encontró se grabó en su retina como una fotografía que jamás podría borrar. Alexander yacía en su cuna, inmóvil, como una muñeca de porcelana rota. Su pequeño pecho, que siempre subía y bajaba con la regularidad tranquilizadora de la vida, ahora permanecía completamente quieto. Sus labios, que normalmente mostraban el rosa saludable de la infancia, habían adquirido un tono azulado que helaba el alma. Victoria estaba de pie junto a la cuna, sus manos cubiertas de joyas temblando violentamente mientras trataba de procesar lo que estaba viendo. Sus ojos, siempre seguros y controlados, ahora mostraban una vulnerabilidad devastadora que ningún maquillaje profesional podría disimular. «No respira, Dios mío, no respira», gritaba con una voz que se quebraba en cada sílaba. Charles llegó corriendo desde su oficina, pisando tan fuerte que las obras de arte que colgaban de las paredes se sacudían con cada paso. Su teléfono cayó al suelo con un ruido seco que resonó como un mal presagio, mientras sus manos se dirigían inmediatamente a marcar el número de emergencias con dedos que temblaban tanto que apenas podía presionar los botones correctos. Los empleados de la casa comenzaron a reunirse en el pasillo, sus rostros reflejando una mezcla de horror e incredulidad. El jardinero,
que había estado podando los rosales del jardín principal, dejó caer sus herramientas y corrió hacia la casa al escuchar los gritos. La cocinera, que preparaba el almuerzo en la cocina de mármol, abandonó todo y subió las escaleras con lágrimas rodando por sus mejillas curtidas por años de trabajo honesto. Pero mientras todos se paralizaban por el shock, mientras los segundos pasaban como horas eternas, María Elena actuó con una determinación que parecía surgir desde lo más profundo de su ser. Sin pedir permiso, sin esperar instrucciones, se acercó a la cuna y tomó a Alexander en sus brazos con movimientos seguros y decididos. Sus manos, endurecidas por años de trabajo físico pero suavizadas por la ternura maternal, sostuvieron al pequeño cuerpo con una delicadeza que contrastaba dramáticamente con la urgencia del momento. Colocó su oído sobre el pequeño pecho de Alexander, buscando algún signo de vida, algún latido que confirmara que aún había esperanza. El silencio fue absoluto durante 3 segundos, que parecieron 3 siglos. Entonces, María Elena comenzó a aplicar técnicas de reanimación que había aprendido durante sus días como voluntaria en un hospital público, cuando la vida la había llevado por caminos que nunca había planeado recorrer. Sus dedos presionaron suavemente el pequeño pecho de Alexander con una precisión casi quirúrgica, mientras su boca se acercaba a los labios del bebé para administrar pequeñas bocanadas de aire que podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte. 1, 2, 3, contaba en voz baja, su acento español llenando la habitación de una calidez que contrastaba dramáticamente con el frío mármol que los rodeaba. Sus oraciones se mezclaban con las técnicas médicas, creando una sinfonía de esperanza que llenaba cada rincón de la estancia. Victoria observaba la escena con una mezcla de desesperación y asombro. ¿Cómo era posible que esta mujer humilde, a quien había contratado simplemente para limpiar y cuidar, supiera exactamente qué hacer en el momento más crítico de sus vidas? ¿Cómo era posible que sus manos trabajadoras tuvieran la delicadeza y el conocimiento necesarios para luchar por la vida de su hijo? Los minutos se extendieron como siglos, cada segundo marcado por el tic-tac implacable del reloj de pared que normalmente pasaba desapercibido, pero que ahora sonaba como el latido de un corazón gigante. La ambulancia estaba en camino, pero ¿llegaría a tiempo? ¿Serían suficientes los esfuerzos de María Elena para mantener viva la llama de la esperanza hasta que llegara la ayuda profesional? Entonces, como si el cielo mismo hubiera decidido intervenir, Alexander emitió un pequeño gemido. Era un sonido débil, casi imperceptible, pero para los oídos desesperados de quienes lo rodeaban, sonó como la sinfonía más hermosa jamás compuesta. ¿Pero sería suficiente este primer signo de vida? ¿Lograrían salvar completamente a Alexander? ¿O este sería apenas el comienzo de una lucha aún más difícil? Confianza y prejuicio. ¿Alguna vez has observado cómo nace un vínculo inquebrantable entre dos almas? Es un proceso mágico que trasciende las barreras del idioma, la cultura y las diferencias sociales, creando conexiones que parecen haber existido desde el principio de los tiempos. En los días que siguieron al incidente que casi cuesta la vida a Alexander, algo extraordinario comenzó a florecer entre el pequeño y María Elena. Algo que ni siquiera la fortuna de los Wellington podría comprar. Alexander había sobrevivido al episodio gracias a la intervención rápida y experta de María Elena, pero los médicos explicaron que el pequeño había sufrido una crisis alérgica severa que requería cuidados especiales y monitoreo constante. Irónicamente, la persona más calificada para brindar esos cuidados no era la madre millonaria, con acceso a los mejores servicios médicos privados, sino la humilde empleada cuyas manos habían demostrado tener el poder de devolver la vida. En las semanas siguientes, María Elena se convirtió en la sombra protectora de Alexander. Dormía en una silla junto a su cuna, despertándose cada 2 horas para verificar que su respiración fuera estable y regular. Sus ojos, siempre alerta, podían detectar el más mínimo cambio en el color de sus labios o en el ritmo de su respiración, signos que para otros podrían pasar desapercibidos, pero que para ella representaban la diferencia entre la tranquilidad y la alarma.
Durante el día, cuando Alexander estaba despierto, María Elena lo envolvía en un mundo de caricias, canciones y cuentos que parecían tejidos con hilos de puro amor. Le hablaba en español, un idioma que el pequeño no entendía, pero que su corazón parecía reconocer como la lengua universal del afecto genuino. «Mi niño hermoso», le susurraba mientras lo mecía suavemente. «Eres más fuerte de lo que crees, más valioso de lo que el oro más puro». Alexander respondía a estos cuidados con sonrisas que iluminaban toda su carita, con risas que llenaban la habitación de una alegría contagiosa, y con pequeños gestos que indicaban claramente su preferencia por los brazos de María Elena por encima de cualquier otro lugar en el mundo. Cuando lloraba, solo las canciones de cuna en español lograban calmarlo. Cuando tenía pesadillas, únicamente el aroma familiar de María Elena, una mezcla de jabón simple y ternura natural, conseguía devolverle la paz. Pero no todos en la mansión observaban esta creciente conexión con beneplácito. Victoria Wellington, a pesar de estar profundamente agradecida por la vida de su hijo, comenzó a experimentar sentimientos contradictorios que la llenaban de confusión, y si era honesta consigo misma, de cierta incomodidad. ¿Cómo era posible que una empleada doméstica hubiera logrado crear un vínculo con Alexander que parecía más fuerte y natural que el que ella misma, siendo su madre biológica, había desarrollado? Durante las cenas familiares, servidas en un comedor que parecía salido de un palacio europeo, Victoria compartía sus inquietudes con Charles. «Me parece que Alexander está demasiado apegado a María Elena», comentaba mientras cortaba delicadamente un trozo de salmón importado. «No es natural que un bebé prefiera a una empleada por encima de su propia madre». Charles, siempre pragmático en sus análisis, trataba de tranquilizar a su esposa con lógica empresarial. «Querida, la mujer le salvó la vida a nuestro hijo. Es comprensible que haya desarrollado cierta confianza hacia ella. Además, mientras Alexander esté bien cuidado y protegido, ¿no deberíamos estar agradecidos en lugar de preocupados?». Pero Victoria no podía desprenderse de una sensación que crecía en su interior como una semilla de malestar. Observaba desde la puerta de la habitación cómo María Elena interactuaba con Alexander, y aunque no podía negar que los cuidados eran impecables y llenos de amor, algo en su corazón de madre adinerada se resistía a aceptar completamente la situación. Las otras empleadas de la mansión comenzaron a notar el cambio en la dinámica familiar. Elena, la cocinera que llevaba 15 años trabajando para los Wellington, comentaba en susurros con las mucamas que nunca había visto a la señora Victoria tan tensa desde que María Elena había llegado a la casa. «Es como si tuviera miedo de que el bebé quiera más a María Elena que a ella», susurraba mientras preparaba el desayuno en la cocina de granito negro. La tensión se intensificó cuando los amigos de la alta sociedad comenzaron a visitar la mansión y a observar la evidente preferencia de Alexander por su cuidadora. Durante una reunión de té en el jardín principal, rodeadas de rosas importadas de Holanda y sirviendo pastelillos en vajilla de porcelana francesa, las amigas de Victoria no pudieron evitar comentar lo que todas habían notado. «Es encantador ver lo bien que cuida a Alexander esa mujer», comentó Margaret Whitmore, una socialité cuyo esposo poseía una cadena de hoteles de lujo. «Pero, querida Victoria, ¿no te parece un poco inusual que tu hijo esté tan apegado a la ayuda doméstica?» Cada comentario era como una pequeña puñalada en el orgullo de Victoria, quien había construido su identidad alrededor de ser la esposa y madre perfecta de una familia adinerada e influyente. La idea de que su hijo prefiriera los cuidados de una empleada humilde por encima de los suyos propios representaba un cuestionamiento fundamental a todo lo que creía sobre la maternidad, el estatus social y el orden natural de las cosas. Pero mientras los adultos se debatían entre gratitud, prejuicios y inseguridades, Alexander y María Elena continuaban construyendo un vínculo que trascendía todas esas complicaciones. Era un amor puro, sin condiciones ni expectativas, basado únicamente en la entrega mutua y el cuidado genuino. ¿Sería capaz Victoria de superar sus prejuicios y aceptar que el amor verdadero no conoce barreras sociales? ¿O permitiría que su orgullo y sus inseguridades
destruyeran la relación que había salvado la vida de su hijo? Las sombras del pasado. ¿Sabías que los prejuicios más profundos a menudo nacen del miedo a enfrentar nuestras propias inseguridades? A medida que las semanas pasaban, y el vínculo entre Alexander y María Elena se fortalecía como raíces que crecen bajo tierra, las grietas en la fachada perfecta de la familia Wellington comenzaron a mostrar fracturas que revelarían verdades dolorosas sobre el corazón humano. Victoria había comenzado a observar cada interacción entre María Elena y Alexander con una mezcla tóxica de gratitud y resentimiento que la consumía desde adentro como un veneno lento. Durante las noches, mientras yacía en su cama king size cubierta de sábanas egipcias que costaban más que el salario mensual de María Elena, no podía evitar preguntarse por qué su propio hijo parecía más relajado y feliz en brazos de la empleada que en los suyos. Una tarde particularmente difícil, cuando Alexander había llorado durante horas y solo se había calmado cuando María Elena lo había tomado en brazos y le había cantado una canción de cuna en español, Victoria finalmente exploró. Las palabras salieron de su boca como balas disparadas por la frustración y el dolor no procesado. ¿Qué clase de brujería usas con mi hijo? María Elena, que estaba meciendo suavemente a Alexander junto a la ventana que daba al jardín principal, se quedó completamente inmóvil. Sus ojos, normalmente cálidos como chocolate derretido, se llenaron de una tristeza profunda que parecía conectar con siglos de discriminación y dolor acumulado. «Señora Victoria, yo solo lo cuido con amor», respondió con una voz que temblaba ligeramente, pero que mantenía la dignidad intacta a pesar de la crueldad del ataque verbal. ¿Amor? ¿Crees que puedes amar a mi hijo más que yo, su propia madre? La voz de Victoria se quebró en la última palabra, revelando que debajo de la acusación había una herida profunda de inseguridad maternal que había estado festering durante meses. En ese momento, Charles entró a la habitación, alertado por el tono elevado de las voces. Su presencia llenó el espacio como una tormenta que se avecina, y María Elena supo instintivamente que la situación estaba a punto de empeorar de maneras que no podía controlar. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Charles con esa voz autoritaria que usaba en las salas de juntas cuando necesitaba establecer control absoluto sobre una situación. Victoria, con lágrimas corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas, explicó sus sospechas con palabras envenenadas por meses de resentimiento acumulado. Habló de cómo María Elena había manipulado a Alexander para que la prefiriera, de cómo una empleada había usurpado el lugar natural de la madre, y de cómo toda la situación era inapropiada y peligrosa para el desarrollo emocional del niño. Pero las acusaciones no se detuvieron en cuestiones de maternidad. Como suele suceder cuando los prejuicios ocultos salen a la superficie, las palabras de Victoria comenzaron a revelar capas más oscuras de discriminación que habían permanecido enterradas bajo la apariencia de civismo y educación superior. «Nunca debimos contratar a alguien como ella», continuó Victoria, su voz llena de veneno. «¿Qué sabemos realmente sobre su pasado? ¿Qué referencias tiene? ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestro hijo está seguro con una persona de su origen?» Cada palabra era como una bofetada que resonaba en el aire perfumado de la habitación. María Elena sintió cómo su corazón se partía no solo por la crueldad de las acusaciones, sino por el doloroso reconocimiento de que, a pesar de haber salvado la vida de Alexander y haberlo cuidado con devoción absoluta durante meses, aún era vista como una amenaza simplemente por el color de su piel y su origen humilde. Charles, influenciado por la emotividad de su esposa y preocupado por mantener la armonía en su matrimonio, comenzó a asentir con las palabras de Victoria. «Quizás tienes razón, querida. Tal vez la situación se ha vuelto demasiado complicada. Podríamos buscar una niñera profesional, alguien con credenciales apropiadas y referencias verificables». En ese momento, como si el universo hubiera decidido poner a prueba la resistencia emocional de María Elena, Alexander comenzó a llorar en sus brazos. Era un llanto diferente, como si el pequeño pudiera sentir la tensión que flotaba en el aire como una nube tóxica.
Instintivamente, María Elena comenzó a mecerlo y a susurrarle palabras de consuelo en español, y como siempre, Alexander se calmó inmediatamente. Este simple acto de conexión natural entre el bebé y María Elena funcionó como gasolina en el fuego de la ira de Victoria. «Lo ven, esto no es normal. Un bebé no debería reaccionar así con una extraña». Pero María Elena ya no pudo contenerse. Las palabras que había guardado durante meses, los recuerdos dolorosos que había tratado de mantener enterrados, y la injusticia de ser acusada después de haber dado todo su amor y cuidado, finalmente salieron a la superficie como una represa que se rompe. «Yo no soy una extraña para Alexander», dijo con una voz que temblaba pero que se mantenía firme. «Yo le salvé la vida cuando ustedes no sabían qué hacer. Yo he pasado noches enteras cuidándolo cuando tenía fiebre. Yo he sido quien lo ha consolado cuando lloraba y ustedes estaban ocupados con sus fiestas y reuniones». Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras continuaba. «Y si él me prefiere, tal vez es porque yo sé lo que es amar a un hijo de verdad. Porque yo tuve un hijo una vez, y lo perdí por culpa de la pobreza y la falta de oportunidades médicas que ustedes dan por sentadas. Así que sí, yo cuido a Alexander como si fuera mío, porque sé lo que duele perder a un hijo y haría cualquier cosa para proteger a este bebé». El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. Victoria y Charles se quedaron completamente inmóviles, procesando la información de que la mujer a quien habían estado acusando había perdido a su propio hijo y había encontrado en Alexander una segunda oportunidad de ejercer el amor maternal que la vida le había arrebatado cruelmente. ¿Pero sería suficiente esta revelación para cambiar sus corazones? ¿O el prejuicio había echado raíces tan profundas que ni siquiera la verdad más dolorosa podría arrancarlas? El error imperdonable. ¿Has presenciado alguna vez cómo un solo momento de furia puede destruir meses de amor y confianza, construidos pacientemente, día tras día? Los seres humanos tenemos una capacidad aterradora para lastimar precisamente a quienes más nos aman, especialmente cuando nuestro orgullo herido se convierte en el arquitecto de nuestras decisiones más destructivas. Después de la revelación desgarradora de María Elena sobre la pérdida de su propio hijo, la tensión en la mansión Wellington se volvió tan espesa que parecía poder cortarse con cuchillo. Victoria no había podido dormir durante 3 noches consecutivas, atormentada por una mezcla confusa de culpa, resentimiento y una comprensión dolorosa de que había estado atacando a una mujer cuyo corazón había sido destrozado por tragedias que ella, en su vida privilegiada, nunca podría imaginar. Pero el orgullo puede ser más poderoso que la empatía, y Victoria había construido su identidad durante tantos años alrededor de su superioridad social, que aceptar que había estado equivocada representaba un desmoronamiento total de todo lo que creía sobre sí misma y su lugar en el mundo. La gota que derramó el vaso llegó una tarde de viernes, durante una reunión del Club de Caridad que Victoria presidía en el salón principal de la mansión. Las esposas más influyentes de la ciudad estaban reunidas alrededor de una mesa de caoba que había pertenecido a la realeza europea, discutiendo planes para su próxima gala benéfica mientras servían té en vajilla de porcelana china que costaba más que lo que muchas familias ganaban en un año. María Elena estaba en el segundo piso, cuidando a Alexander en su habitación, cuando el pequeño comenzó a gatear con la energía típica de un bebé de casi 1 año. En su exploración infantil, se las arregló para abrir la puerta del cuarto y comenzó a bajar las escaleras con esa determinación ciega que caracteriza a los niños pequeños cuando descubren nuevas aventuras. María Elena se dio cuenta inmediatamente y corrió tras él, pero Alexander ya había llegado al primer piso y había entrado gateando al salón donde las señoras tomaban su té. Su llegada causó una interrupción encantadora en la reunión, y todas las mujeres presentes comenzaron a hacer comentarios sobre lo adorable que se veía Alexander y lo grande que había crecido. Pero cuando María Elena apareció en la puerta del salón, claramente agitada por haber corrido tras Alexander y disculpándose profusamente por la interrupción, la atmósfera cambió dramáticamente.
Todas las miradas se dirigieron hacia ella con una curiosidad que rayaba en el voyerismo social, como si hubieran estado esperando la oportunidad de ver de cerca a la empleada de quien tanto habían escuchado hablar. Margaret Whitmore, siempre dispuesta a crear drama donde no lo había, no pudo resistir a hacer un comentario aparentemente inocente, pero cargado de veneno social. Victoria, querida, es obvio que Alexander adora a su niñera. ¿No te parece interesante cómo algunos bebés forman vínculos tan fuertes con el personal doméstico? La humillación pública fue como una bofetada en el rostro de Victoria, quien sintió cómo todas las inseguridades y resentimientos que había estado tratando de controlar explotaron como un volcán que había estado dormido demasiado tiempo. En ese momento, con todas las mujeres más importantes de su círculo social observando la escena, Victoria tomó una decisión que cambiaría el curso de todas sus vidas para siempre. Se levantó de su silla con movimientos rígidos y caminó hacia María Elena con pasos que resonaban como sentencias en el piso de mármol. Sus ojos, normalmente controlados y elegantes, ahora brillaban con una furia fría que helaba la sangre de todos los presentes. María Elena, dijo con una voz que sonaba como hielo quebrándose, obviamente no puedes controlar apropiadamente a Alexander si permite que interrumpa reuniones importantes. Tal vez es hora de que reconozcamos que esta situación ha llegado demasiado lejos. Entonces, en un acto de crueldad calculada que quedaría grabado para siempre en el corazón de María Elena, Victoria se dirigió hacia una mesa auxiliar donde descansaba un jarrón de cristal de baccarat que había sido un regalo de bodas y que tenía un valor sentimental incalculable para la familia. «Recoge el jarrón y llévalo a la cocina para limpiarlo», ordenó Victoria con una voz que cortaba como una navaja. Era una orden aparentemente simple, pero todas las mujeres presentes entendieron inmediatamente la intención cruel detrás de ella. Humillar públicamente a María Elena, recordarle su lugar como empleada doméstica frente a la alta sociedad. María Elena, con Alexander aún en sus brazos, se acercó temblorosa hacia el jarrón. Sus manos, que habían sostenido con firmeza absoluta el cuerpo sin vida de Alexander para devolverle la respiración, ahora temblaban violentamente por la humillación pública y la injusticia de la situación. El peso combinado del bebé y la tensión emocional hicieron que sus dedos perdieran firmeza justo en el momento más cruel posible. El jarrón se resbaló de sus manos, como si el destino mismo hubiera conspirado para crear el momento más devastador posible. El sonido del cristal al estrellarse contra el mármol resonó por toda la mansión, como el rugido de una bestia herida. Cada fragmento que saltaba por el suelo, llevándose consigo pedazos del corazón de María Elena. El silencio que siguió fue absoluto y aterrador. Las mujeres del club de caridad observaban la escena con una mezcla de horror y fascinación morbosa, como espectadoras en un teatro cruel, donde la tragedia se desarrollaba ante sus ojos. Alexander comenzó a llorar, asustado por el ruido y por la tensión que llenaba el aire como una nube tóxica. Victoria aprovechó el momento con la precisión de un depredador que ha estado esperando el momento perfecto para atacar. «¿Ves? Esto es exactamente lo que temía. Eres descuidada, irresponsable y claramente no tienes las competencias necesarias para estar en esta casa». Sus palabras se convirtieron en una avalancha imparable de acusaciones que revelaban los prejuicios más oscuros que había estado guardando en su corazón. «No sé por qué creí que alguien de tu origen podría entender el valor de las cosas finas. Ese jarrón valía más de lo que ganarás en toda tu vida, y lo has destruido por tu incompetencia». Cada palabra era como una puñalada dirigida no solo hacia María Elena como persona, sino hacia todo lo que representaba. Su raza, su origen, su condición económica y su lugar en una sociedad que la veía como inferior simplemente por circunstancias que estaban completamente fuera de su control. María Elena se arrodilló en el suelo, tratando de recoger los fragmentos de cristal con manos que sangraban ligeramente por los cortes, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas como ríos de dolor. No eran lágrimas por el jarrón roto, sino por la crueldad humana, por la injusticia de ser humillada después de haber dado todo su amor y cuidado.
por ver cómo el prejuicio y el orgullo podían transformar a una persona en un monstruo de crueldad. «¡Déjalo!», gritó Victoria con una voz que sonaba como el latigazo de un verdugo. «No quiero que toques nada más en esta casa. Empaca tus cosas y vete inmediatamente. No quiero verte cerca de mi hijo nunca más». Alexander, sintiendo la ausencia repentina de los brazos protectores de María Elena, comenzó a llorar con más intensidad, extendiendo sus pequeños bracitos hacia ella en un gesto que partía el corazón de todos los presentes. Pero Victoria tomó al bebé en sus brazos con movimientos bruscos que contrastaban dolorosamente con la suavidad natural de María Elena. «Vete, vete ahora», rugió Victoria, su compostura elegante completamente destruida por la furia y el resentimiento que había estado alimentando durante meses. María Elena se levantó lentamente del suelo, sus rodillas manchadas de polvo de cristal y pequeñas gotas de sangre de sus manos heridas. Miró por última vez a Alexander, quien lloraba desconsoladamente en brazos de su madre, y susurró palabras que solo él podría entender. «Te amo, mi niño hermoso. Nunca lo olvides». Entonces salió del salón con pasos que parecían cargar el peso de toda la injusticia del mundo, mientras las mujeres del club de caridad observaban en silencio una escena que ninguna de ellas olvidaría jamás, aunque por razones muy diferentes. ¿Sería esta despedida cruel el final definitivo de la historia de amor más pura que había florecido en la mansión Wellington? ¿O el destino tenía planes diferentes para reunir nuevamente a estos corazones que habían aprendido a latir al unísono? El reencuentro y la transformación. ¿Alguna vez has experimentado cómo el arrepentimiento verdadero puede transformar por completo el alma humana? A veces necesitamos perder lo más valioso para comprender realmente su importancia, y para Victoria, Wellington, los días que siguieron a la expulsión de María Elena se convirtieron en un infierno de autorrecriminación y dolor que no había experimentado jamás en su vida privilegiada. Alexander no había dejado de llorar desde el momento en que María Elena salió de la mansión. Era un llanto diferente, profundo y desconsolado, que parecía brotar desde lo más hondo de su pequeño corazón roto. Rechazaba la comida, no dormía durante las noches, y sus ojos, antes brillantes de alegría, ahora reflejaban una tristeza que partía el alma de cualquiera que lo observara. Victoria había contratado inmediatamente a 3 niñeras diferentes, todas con credenciales impecables y referencias de familias de la alta sociedad. Pero ninguna lograba conectar con Alexander de la manera que María Elena había hecho. El pequeño las rechazaba a todas, llorando inconsolablemente cada vez que alguien que no fuera María Elena trataba de consolarlo. Las noches se habían convertido en una pesadilla interminable. Alexander despertaba cada 2 horas gritando como si estuviera buscando a alguien que ya no estaba ahí, y ninguna canción de cuna en inglés lograba calmarlo. Victoria pasaba horas meciendo a su hijo, sintiendo cómo su propio corazón se quebraba al ver el dolor en los ojos del bebé y al comprender que ella había sido la arquitecta de esa tristeza. Charles observaba la situación con creciente preocupación. Su esposa había perdido peso, tenía ojeras profundas que ningún maquillaje podía disimular, y había cancelado todas sus actividades sociales para dedicarse completamente a tratar de consolar a Alexander. La mansión, que antes resonaba con risas y conversaciones elegantes, ahora estaba sumida en un silencio oprimente roto únicamente por el llanto constante del bebé. «Victoria», le dijo Charles una mañana mientras desayunaban en un comedor que parecía más un mausoleo que un hogar familiar. «Necesitamos hablar sobre lo que pasó con María Elena». Victoria levantó la vista de su plato intacto, sus ojos reflejando un dolor tan profundo que Charles sintió como si estuviera viendo el alma desnuda de su esposa por primera vez en años. «Sé lo que vas a decir», murmuró con una voz quebrada. «Y tienes razón. Cometí el error más terrible de mi vida». Durante los días siguientes, Victoria comenzó a reconstruir mentalmente todo lo que había pasado, pero ahora con la claridad cruel que solo llega cuando es demasiado tarde para cambiar las cosas. Recordaba cómo María Elena había salvado la vida de Alexander sin esperar reconocimiento o recompensa extra.
Recordaba las noches que había pasado velando el sueño del bebé cuando estaba enfermo. Recordaba la paciencia infinita con la que había cuidado cada detalle de su bienestar. Y sobre todo, recordaba la revelación devastadora de que María Elena había perdido a su propio hijo y había encontrado en Alexander una segunda oportunidad de amar que Victoria había destruido con su crueldad y prejuicios. La búsqueda comenzó inmediatamente. Charles contrató a investigadores privados. Victoria visitó personalmente cada agencia de empleadas domésticas de la ciudad y ambos recorrieron los barrios más humildes preguntando por María Elena Rodríguez. Pero ella parecía haberse desvanecido como un fantasma, como si la tierra se la hubiera tragado. Mientras tanto, en un pequeño apartamento en el lado más pobre de la ciudad, María Elena vivía sumida en una depresión que amenazaba con consumirla completamente. Había encontrado trabajo limpiando oficinas durante las noches, pero cada vez que veía a un bebé en la calle, su corazón se desgarraba recordando a Alexander. No podía dormir sin escuchar en su mente el eco de su llanto desconsolado, el día que la habían expulsado de la mansión. Las semanas se convirtieron en un mes, y la desesperación de Victoria llegó a niveles que la llevaron a tomar medidas extremas. Publicó anuncios en todos los periódicos de la ciudad, apareció en programas de radio locales e incluso ofreció una recompensa considerable a quien pudiera darle información sobre el paradero de María Elena. Fue Elena, la cocinera de la mansión, quien finalmente proporcionó la pista crucial. Una tarde, mientras preparaba la cena que nadie comería porque Alexander seguía rechazando la comida, le confesó a Victoria que tenía información sobre dónde podría estar María Elena. «Señora Victoria», dijo con voz temblorosa, «yo sé dónde trabaja María Elena. La vi la semana pasada cuando fui a visitar a mi hermana que vive en el centro. Trabaja limpiando las oficinas del edificio mercantil durante las noches». Victoria no esperó ni un segundo. Esa misma noche, a las 11 de la noche, se presentó en el edificio mercantil vestida con un simple vestido negro, sin joyas, sin maquillaje, pareciendo más una penitente que la socialité orgullosa que había sido. Sus manos temblaban mientras subía las escaleras hacia el 5º piso, donde el conserje le había dicho que encontraría a María Elena. La encontró limpiando una oficina, de rodillas fregando el suelo con movimientos mecánicos que hablaban de una tristeza profunda que había reemplazado la alegría que antes irradiaba. Cuando María Elena levantó la vista y vio a Victoria parada en la puerta, ambas mujeres se quedaron completamente inmóviles, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para permitir que sus corazones procesaran el reencuentro. «María Elena», susurró Victoria, y en esas 2 palabras había un universo de arrepentimiento, dolor y súplica. «Por favor, perdóname. Alexander no ha dejado de llorar desde que te fuiste. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Estaba ciega por el orgullo y los prejuicios, y lastimé a las 2 personas que más amo en este mundo». María Elena se puso de pie lentamente, sus ojos llenándose de lágrimas que había estado conteniendo durante semanas. «¿Cómo está Alexander?», preguntó, porque incluso en medio de su propio dolor, su primer pensamiento siempre era para el bienestar del niño que había aprendido a amar como suyo. «Está destrozado», admitió Victoria, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «No come, no duerme, no para de llorar. Los médicos dicen que está físicamente bien, pero yo sé que está sufriendo porque extraña a la única persona que realmente lo ama y lo entiende». En ese momento, Victoria hizo algo que nunca había hecho en toda su vida. Se arrodilló frente a María Elena, poniendo sus rodillas sobre el mismo suelo que la otra mujer había estado limpiando. «Te suplico que regreses, no como empleada, sino como familia. Alexander te necesita y yo también te necesito. Necesito que me enseñes cómo amar a mi propio hijo de la manera que tú lo amas». El silencio que siguió fue largo y cargado de emociones que parecían demasiado grandes para ser contenidas en esa pequeña oficina. María Elena observó a Victoria arrodillada ante ella, viendo por primera vez no a la mujer orgullosa y prejuiciosa que la había humillado,
sino a una madre desesperada que había aprendido, de la manera más dolorosa posible, el valor verdadero del amor incondicional. Yo perdí a mi hijo por orgullo también, dijo María Elena finalmente, su voz temblando con recuerdos dolorosos. Era demasiado orgullosa para pedir ayuda cuando estaba enfermo, demasiado orgullosa para aceptar caridad, y lo perdí. No quiero que Alexander sufra por el orgullo de los adultos que lo rodeamos. Victoria extendió sus manos hacia María Elena, y cuando ésta las tomó, ambas mujeres sintieron como si una corriente eléctrica de comprensión mutua fluyera entre ellas. «¿Podrás perdonarme algún día?», susurró Victoria. «Ya te he perdonado», respondió María Elena. «Porque el amor verdadero siempre perdona, y porque Alexander necesita que las dos mujeres que lo amamos aprendamos a amarnos también entre nosotras. ¿Pero sería suficiente el perdón para sanar todas las heridas causadas? ¿Podrían estas dos mujeres, tan diferentes en origen pero tan similares en su amor por Alexander, construir juntas un nuevo tipo de familia basada en el respeto mutuo y el amor incondicional? Un nuevo amanecer. El regreso de María Elena a la mansión Wellington fue como el regreso de la primavera después del invierno más largo y frío de la historia. Alexander, que había pasado 6 semanas sumido en una tristeza que preocupaba incluso a los médicos más experimentados, experimentó una transformación mágica en el momento en que vio aparecer a María Elena en la puerta de su habitación. Sus ojos, que habían perdido el brillo característico de la infancia, se iluminaron como estrellas que vuelven a brillar después de una tormenta. Sus pequeños brazos se extendieron hacia ella con una urgencia que hablaba de un amor que había permanecido intacto a pesar de la separación forzada. Y cuando María Elena lo tomó en sus brazos, el llanto que había llenado la mansión durante semanas se transformó inmediatamente en risas que resonaron por toda la casa como una sinfonía de alegría recuperada. Pero la verdadera transformación no se limitó únicamente al reencuentro entre María Elena y Alexander. Los eventos traumáticos de las semanas anteriores habían servido como un catalizador para cambios profundos en todos los miembros de la familia Wellington. Cambios que irían mucho más allá de lo que cualquiera de ellos habría podido imaginar. Victoria, que había crecido en un mundo donde el estatus social y el origen económico determinaban el valor de las personas, comenzó un proceso de autorreflexión que la llevó a cuestionar todas las creencias que había aceptado sin pensar durante toda su vida. Se inscribió en clases de español para poder comunicarse mejor con María Elena y entender las canciones de cuna que tanto consolaban a Alexander. Comenzó a participar activamente en organizaciones benéficas reales, no las reuniones sociales disfrazadas de caridad a las que había asistido antes, sino trabajo real con familias necesitadas que la pusieron en contacto directo con realidades que había ignorado durante décadas. Más importante aún, Victoria comenzó a aprender de María Elena el arte verdadero de la maternidad. Observaba fascinada cómo las manos trabajadoras de María Elena podían detectar inmediatamente si Alexander tenía fiebre, cómo su voz podía calmarlo en segundos, cómo su presencia parecía crear un campo de energía protectora alrededor del bebé. Poco a poco, Victoria comenzó a desarrollar esa misma sensibilidad, esa misma intuición maternal que había admirado desde lejos. Charles también experimentó cambios profundos. El hombre que había construido un imperio financiero basado en la lógica fría y el cálculo empresarial, descubrió que había aspectos de la vida que no podían medirse en términos de ganancias y pérdidas. Comenzó a llegar más temprano a casa, a participar activamente en el cuidado de Alexander y a valorar los momentos simples de la vida familiar por encima de las reuniones de negocios que antes consideraba prioritarias. La relación entre Victoria y María Elena evolucionó de una dinámica empleadora-empleada hacia algo completamente diferente y revolucionario. Se convirtieron en comadres de Alexander, cada una aportando fortalezas únicas. Victoria proporcionaba los recursos financieros y las oportunidades educativas, mientras María Elena aportaba la sabiduría emocional y el amor incondicional que había aprendido a través del sufrimiento y la pérdida. Juntas establecieron rutinas que honraban tanto la cultura de María Elena como las tradiciones familiares de los Wellington.
Alexander crecía escuchando canciones de cuna en español e inglés, aprendiendo sobre diferentes tipos de comida, diferentes formas de celebrar, diferentes maneras de ver el mundo. Se estaba convirtiendo en un niño verdaderamente multicultural, enriquecido por la diversidad en lugar de limitado por los prejuicios. La transformación más sorprendente ocurrió 2 años después del incidente inicial. Charles, inspirado por el cambio radical que había experimentado su familia, decidió establecer una fundación dedicada a proporcionar atención médica de emergencia a familias de bajos recursos. El nombre de la fundación: Fundación María Elena Rodríguez para la Protección Infantil. Pero el cambio más hermoso y simbólico llegó cuando Alexander cumplió 3 años. Durante su fiesta de cumpleaños, celebrada en los jardines de la mansión con una mezcla de invitados que incluía tanto a la alta sociedad como a las familias humildes que María Elena había conocido a lo largo de su vida, Victoria hizo un anuncio que dejó a todos sin palabras. «Quiero que todos sepan», dijo Victoria, tomando la mano de María Elena frente a todos los invitados, «que María Elena no es solo la persona que cuida a nuestro hijo, es mi hermana del corazón, la comadre de Alexander, y la mujer que me enseñó que el amor verdadero no conoce barreras de raza, clase social o origen económico». Entonces, en un gesto que nadie había anticipado, Victoria anunció que había decidido adoptar legalmente a María Elena como hermana, estableciendo un fideicomiso que garantizaba su seguridad financiera de por vida y, más importante aún, reconociendo oficialmente su lugar como miembro integral de la familia Wellington. A Alexander, ahora un niño vibrante y feliz que hablaba tanto español como inglés con fluidez, corrió hacia ambas mujeres y las abrazó simultáneamente, creando una imagen que simbolizaba perfectamente la nueva realidad de su familia. Un hogar donde el amor había triunfado sobre el prejuicio, donde la unidad había surgido de la diversidad y donde las diferencias se habían convertido en fortalezas. La mansión Wellington se había transformado de un museo frío y elegante en un verdadero hogar lleno de risas, música, comida casera y, sobre todo, amor incondicional. Los pasillos que antes resonaban únicamente con el sonido de tacones sobre mármol, ahora se llenaban con el pitter-patter de pies pequeños corriendo, con conversaciones en 2 idiomas, y con una calidez que ninguna decoración costosa había logrado crear antes. Esta historia nos enseña que el verdadero valor de una persona no se mide por su riqueza, sino por su carácter y su capacidad de amar. Nos recuerda que los prejuicios son barreras artificiales que nosotros mismos construimos, y que el amor genuino tiene el poder de derribar cualquier muro que la ignorancia haya erigido. María Elena había llegado a la mansión Wellington como una empleada humilde, buscando una oportunidad de trabajo, pero su legado fue mucho más profundo. Transformó a una familia entera, les enseñó el verdadero significado del amor incondicional y demostró que las personas más valiosas a menudo vienen envueltas en paquetes que la sociedad ha aprendido a subestimar. El poder transformador del amor verdadero. ¿Crees que el amor verdadero puede superar todas las barreras sociales? La historia de María Elena, Alexander y la familia Wellington nos demuestra que sí es posible, pero solo cuando estamos dispuestos a confrontar nuestros prejuicios más profundos y a abrir nuestros corazones a la transformación genuina. ¿Conoces a alguien que, como María Elena, haya transformado su dolor en fuerza y amor? Si es así, déjanos saber en los comentarios cómo esa persona ha impactado tu vida. Si esta historia te ha conmovido, por favor suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para recibir más historias que celebran el triunfo del amor sobre el prejuicio. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por la profundidad de su corazón y su capacidad de amar sin condiciones. Porque en un mundo que a menudo nos divide por diferencias superficiales, necesitamos más historias que nos recuerden nuestra humanidad compartida. ¿Qué lección te llevas de esta historia? ¿Hay algún prejuicio en tu propia vida que necesitas examinar y quizás cambiar? Nos encantaría conocer tus reflexiones en los comentarios. Recuerda,
Cada persona que conoces está luchando batallas que no puedes ver, cargando dolores que no puedes imaginar, y guardando amor que podría transformar tu mundo si le das la oportunidad. La próxima vez que conozcas a alguien diferente a ti, pregúntate, ¿podría esta persona ser el ángel que necesito en mi vida, disfrazado de manera que no esperaba?